Hola, buenas tardes. Dentro de las actividades de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, en la unidad de aprendizaje, cabildeo y relaciones de gobierno, tenemos por eh, proyectado un trabajo académico, el cual refiere todos los pormenores acerca del cabildeo y de las relaciones de gobierno, habida cuenta de un tema de interés y actualidad para cada uno de los estudiantes o estudiosos en las áreas afines. Naturalmente, empezamos nosotros reconociendo un poco la circunstancia sobre la cual, al menos en México, aparece esta actividad profesional, el cabildeo. Y en ese sentido, haciendo un poco de uso de las referencias en el ámbito americano, la cuestión del cabildeo podríamos reflexionarla como el asunto en donde se hace una antesala para entender y adoptar algunas de las cuestiones de interés público o colectivo que interesa a un segmento poblacional. En ese sentido, el cabildeo se hace ante a una instancia de autoridad pública, es decir, un poder público, ya sea el poder legislativo en extremo grado o ya sea en el poder ejecutivo. En ese sentido, bueno, cada una de las condiciones sobre las cuales existe cabildeo, pues se dan en sucesivos entornos ya laborales, ya profesionales. Tenemos una imagen en donde podemos ver algunas de estas posibilidades. El área de la comida o las empresas restauranteras, el área médica o de salud, el área de construcción, etcétera. ¿Y ante quién se hace? Volvemos a insistir, frente a una autoridad. En ese sentido, la condición de ser atendido por alguien es cuando se lleva una propuesta clara para hacer escuchar o para hacerse escuchar respecto de sus demandas, de sus intereses o de sus condiciones sobre las cuales ellos pretenden encontrar mejoras. Sí, ya vimos en la anterior lámina algunas de estas posibilidades, la industria restaurantera, el área de la salud médica, los médicos mismos, la industria de la construcción, los profesionales de la construcción, arquitectos, albañiles, etcétera. Y en ese sentido la idea es encontrar recursos, ya sea legales o inclusive financieros presupuestales que permitan desarrollar de mejor manera la actividad de cada una de estas áreas. Nada más por ejemplificar, estas son unas cuantas, pero en la vida real existen una buena cantidad de demandantes y de demandas. Entonces el lobby o el cabildeo surge como una actividad especializada. El lobby o cabildeo pues ha ocurrido ya hace un buen número de años, particularmente en el entorno norteamericano, y en ellos se han discutido temas de índole de salud pública, como por ejemplo la afección al medio ambiente por parte de los desechos de actividades industriales como la de la comida rápida, por ejemplo la afección a la salud por parte de alguna industria como la del tabaco, etcétera. Y en ese sentido se debe de discutir y encontrar un acuerdo que permita reforzar esas condiciones sobre las cuales alguien o algunos pueden o buscan encontrar equilibrio dentro de las actividades de generar trabajo y dentro de las obligaciones y responsabilidades de no afectar a segundos o terceros. En esa misma dimensión, pues es una agregación de intereses individuales, colectivos, autoridades a las cuales se llega a un acuerdo. Esta condición se sucede en virtud de que hay una representatividad en el Congreso, en el Poder Legislativo, y hay una auténtica diferenciación entre lo que es los cometidos obligados constitucionales y la necesidad de gobernar en el Poder Ejecutivo. En ese sentido, pues el cabildeo sucede, ocurre y se manifiesta en esta vamos a ponerle fórmula. Así, bueno, podemos establecer algunas etapas del cabildeo, como son la recopilación y sistematización de la información deseable, el establecimiento de alianzas, el diseño e implantación de campañas de comunicación. Estas etapas suceden desde el momento mismo en que habría alguna disfunción, alguna situación anómala que evitara o que evite que las condiciones sobre las cuales una y otra fase, la empresarial o la de negocios y la social y política, tienen necesidad, deseo o se vincula a una condición de mejora de esa relación. Por ejemplo, en México, pues recientemente se hace una especie de cabildeo, hablando de 20 años a la fecha, respecto del uso o del uso, sí, de los cigarros en espacios cerrados, de fumar, vaya. Y pues hace ya un buen número de años
estamos hablando 25 años hacia atrás, pues eso no era prohibitivo y los espacios cerrados, las oficinas públicas, los restaurantes, permitían que la gente fumara. Naturalmente, pues esto tiene que ver con la afección que se da en el caso de la prohibición de fumar a los comensales o a los que consumen y que gastan su dinero ahí. Por el otro lado, naturalmente, tiene que ver con el interés de los que participan, los que tienen su negocio y que dicen que habría pérdidas. Y se llega a un común acuerdo, se cabildea, se formula una ley y se apoya inclusive presupuestalmente para que esto no afecte en la medida de lo posible los intereses de uno y otro ámbito de la ciudadanía. En ese sentido, en el ámbito 1, la idea de información, pues el cabildero profesional tiene que ser una persona que necesite una especialización y necesite una calidad profesional para conocer todo lo entorno. Se debe monitorear toda la información, ser capaz de entender el contexto en el cual se da el cabildeo, entender a quiénes son los involucrados, el mapa de actores o de involucrados, el establecimiento de alianzas, es decir, con quién voy a buscar apoyos o apoyo para poder llegar a un acuerdo que convenga a todos. Y evidentemente la condición básica es hacer entender al público en general qué se está haciendo para atender alguno de los ámbitos de interés general que ocurren en la vida real. En ese sentido, pues puede haber tres tipos de escenario. Naturalmente, esto se hace y se presupone por un efecto de celo profesional en un escenario catastrófico, que es una situación indeseable, una situación deseable que signifique que hay posibilidades de llegar a un acuerdo. Entonces el problema, si es catastrófico, pues desafortunadamente, pues no tendría ningún sentido llevarlo a la práctica. Si es un sentido deseable, es decir, se puede lograr, pues hay que buscar la manera y los acuerdos que permitan que se logre un acuerdo entre las partes involucradas. Y es un probable, puede ser que tenga que ver con la disposición de los actores a ceder algo. Cuando esto no ocurre, pues lo más importante es el deseable, el que sí se puede alcanzar. Esos escenarios se perfilan en virtud de que también hay que esbozarlos, porque si algo es catastrófico, bueno, en lugar de cabildear sobre un tema de salud, de negocios, etcétera, pues habría que encontrar una solución previa que evite que eso se siga o que siga obstaculizando la buena marcha, por ejemplo, en el ámbito industrial de la alimentación, el sector primario, el sector secundario, el sector terciario. ¿Dónde está el problema? Para llegar a lo deseable y a partir de lo deseable construir lo probable, aquello que sería lo óptimo. En ese sentido, la etapa 2, pues la búsqueda de aliados. Generalmente los aliados son los interesados en que algo se lleve a cabo. Por ejemplo, en México se cabildeó mucho tiempo para efectos de colocar esas etiquetas a los alimentos en virtud de su probable daño a la salud, afección a la salud de los niños, de los infantes, inclusive los adultos, para evitar en la medida de lo posible las condiciones y adversidades en la salud de enfermedades crónico no transmisibles, crónico degenerativas y aquellas inclusive transmisibles. Entonces, en ese sentido, los aliados son los interesados en reconocer que necesitan apoyar una u otra postura. Naturalmente, pues todos llegan a un acuerdo en cuanto se decide, se determina no afectar de más a alguna de las partes involucradas, ni a la industria, por ejemplo, en este caso que menciono de la alimentación, ni a la industria en su momento de la transformación, la alimentación primaria a la secundaria y hasta la puesta en vitrinas del producto, pues hay una cadena de involucrados y finalmente y naturalmente pues también involucrar a la sociedad para informarla, definir cuál es su punto de vista y proceder a buscar una alternativa legal, es decir, legal que todos cumplan, que estén obligados a cumplir para que no se quede únicamente en el dicho. En ese sentido, pues el asunto de la manera en la que se expone públicamente esto significa una condición sobre los cuales los argumentos se argumentan, se definen a través de una deliberación pública. No es que el público vote, sino que en alguna medida acuerda con sus representantes o con la forma de ser o vincularse al poder público legislativo, al poder público ejecutivo, la manera en la que quiere que se solucione el problema.
los niños en las primarias tienen problemas de salud porque los alimentos que comen no son del todo sanos. Bueno, pues los padres de familia quizás se alíen a esta parte contrademandante, industria y padres de familia y algunos otros más. Entonces, estos medios o estas formas de exponer públicamente los temas de cabildeo, pues son importantes para posibilitar que todos al momento de llegar a un acuerdo realmente tengan sobreentendido qué se buscó, qué se consiguió y qué se va a hacer de ahora en adelante. Es muy interesante este tema en función de que los tipos de cabildeo son los directos, son los que se establecen en el Poder Legislativo de forma tal que se formulan a través de comisiones y a través de reglamentaciones perfectamente definidas. El cabildeo de base es el que se hace constantemente respecto de poblaciones con cierto tipo de condiciones, pobreza, salud, etcétera. Gente adulta y así. Es un cabildeo de base que busca solucionar problemas y adversidades que se van presentando en la ejecución de un programa o una política pública. Y los grupos de presión, la televisión, los medios de comunicación, etcétera. También algunas áreas de la industria, las industrias importantes, vamos a ponerle la industria de la transformación, Cemex, estamos hablando de Vitro, estamos hablando de empresas grandes que buscan también presionar para que consigan mejoras a su negocio. Digo, no es ninguna violación a la ley el pretender buscar mejoras en cuanto al negocio que estos grupos de presión tienen. Otro grupo de presión, pues dentro de la lógica de los sistemas políticos, pues son todos aquellos grupos sociales, culturales. Ahora tenemos grupos de presión, por ejemplo, de feministas, etcétera. Y esos cabildean en relación a la búsqueda de mejoras de una situación adversa que perfilan ellos, que establecen ellos, que argumentan y que la sociedad dice, sí es cierto, hay que buscar acuerdos en todos estos ámbitos, el empresarial, el social, el cultural, etcétera, para llegar a construir leyes todavía mejores y cada vez mejores. En esta misma dimensión, bueno, pues nosotros podemos establecer a partir de esta condición una realidad. Aquí la lámina que ustedes tienen enfrente, bueno, pues es una manera en la que este grupo de séptimo semestre de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública está atendiendo el tema. Este video inicial sirve como introducción a lo que vamos a colocar en conjunto todo el grupo con respecto a los temas de cabildeo y relaciones de gobierno. Tema muy importante y que debe de ser sopesado adecuadamente porque es una de las, o se visualiza como una de las prácticas profesionales de los interesados en temas sociales y políticos más trascendentes que se va a dar de un tiempo hacia adelante. Entonces, pues con ello damos inicio a la apertura de este canal, agradeciendo su atención y esperando contar con sus opiniones al respecto. Muchísimas gracias.